Gloria a Dios. Vamos a dar inicio y antes vamos ahora a poder orar. ¿Qué les parece? A todos ustedes nos acompañan. Bendito Padre Celestial, te damos la gloria y la honra por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, los que estamos aquí en sala, los que están en el mundo entero, Padre, los que han sacrificado su vida, en el nombre de han dado Jesús. todo para servirte. Hoy rogamos, Señor, que seas tú a través del siervo dándonos esa enseñanza divina del cielo para que cada uno de nosotros estemos equipados y podamos, Señor, seguir trazando la palabra de verdad como tú la has escrito y la has enseñado. Pedimos tu bendición para continuar con este curso y rogamos que tu amor, tu misericordia, Señor, nunca deje de ser en cada uno de tus siervos, quienes están con corazones dispuestos a poder desaprender y aprender para poder continuar con esta labor encomendada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así vamos a dar el pase a nuestro maestro, el director del Ministerio Cristiano Logos Perú, César Mamani Casas, quien nosotros estamos encantados de tenerlos aquí como maestro, a él y a cada uno de nosotros en este tiempo. Esperemos que todos nosotros podamos seguir creciendo espiritual y también en un tiempo de aprendizaje. Y en este tiempo estaremos explorando los principios, fundamentos, todo lo que nos ha traído mediante este material y así también juntos podamos fortalecernos y tener una relación con Dios más fuerte y profunda como cada siervo y ministro debemos ser. Que el Señor nos guíe y así damos inicio. Adelante, director, maestro César Mamani. Muchísimas gracias, misionera y coordinadora Narda. Una vez más estamos aquí para continuar con nuestro primer módulo del métodos de estudio bíblico y reglas de interpretación. El lema que habíamos puesto inicialmente es: estudie la Biblia de Dios para conocer al Dios de la Biblia. También habíamos dicho que no hay nada mejor que estudiar uno mismo la palabra de Dios que ir repitiendo lo que otros dicen. La clase pasada hablamos sobre el poder de la palabra de Dios. Hablamos un poquito de lo que es la Biblia. Hablamos de que la Biblia es palabra escrita de Dios que tiene poder. Poder para convertir al incrédulo, poder para combatir el pecado, poder para el crecimiento espiritual, poder para revelar claramente nuestros verdaderos motivos y también poder para hacernos semejantes a Cristo Jesús. En esta ocasión, ahora vamos a pasar al siguiente tema y por favor les pido que abran sus manuales y podamos nosotros de esa manera seguir el estudio a través de nuestros manuales. Así que con toda confianza, por favor, abra usted su manual. Entonces, estamos estudiando un programa que es parte del Instituto Bíblico Internacional, que forma pastores y líderes en el mundo entero. En esta ocasión estamos desarrollando este primer manual y por favor escríbanos, inscríbase para poderles enviar este manual más los PPTs que estamos organizando. Entonces ya
ahora vamos a pasar a estudiar el propósito de la palabra. El propósito de la palabra. Hemos visto el poder de la palabra de Dios como introducción. Ahora miremos el propósito de la palabra de Dios, introduciendo el curso que vamos a llevar. La Biblia es el libro que contiene la fuente de recursos para toda nuestra vida. Por eso el texto dice, toda la escritura, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, si usted realmente quiere crecer a la imagen de Jesucristo, si usted desea ser un pastor ejemplar, un misionero ejemplar, un líder ejemplar, usted tiene que entender que solamente tenemos un manual y ese manual es la palabra del Señor. Eh, la Biblia es el libro que contiene la fuente de recursos para nuestra vida porque contiene el modelo de verdad eterna e imparcial de Dios. Contiene el modelo de verdad eterna. La Biblia tiene los principios eternos, verdades eternas que nunca cambian. Es imparcial. Por eso el salmista decía, para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. También en otro momento decía, de generación en generación, tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. En otro momento decía, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Una vez más estamos diciendo que la Biblia contiene la verdad eterna y su propósito es que nosotros conozcamos esas verdades eternas, esos principios eternos a través de su palabra. La palabra que nunca cambia, a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las edades, la palabra nunca cambia. La palabra es palabra de Dios en China, es palabra de Dios en Rusia, es palabra de Dios en África, es palabra de Dios en Perú, es palabra de Dios en Chile. No cambia, a pesar de que estamos en diferentes lugares geográficos, a pesar que tenemos diferentes lenguas. Sin embargo, esta palabra permanece, dice, para siempre y es vigente para en todo momento. Contiene el modelo de verdad eterna e imparcial. Dice el Salmo, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La Biblia no es un libro antiguo ni es un libro moderno. Está pensando, sí, pero se escribió hace 2000 años, ¿cierto? Pero la Biblia sigue vigente. La Biblia sigue hablando hoy en día. La Biblia sigue tocando vidas. La Biblia sigue ayudándonos a crecer espiritualmente. La Biblia nos consuela, nos da esperanza. A pesar de que se haya escrito hace 2000 años el primer libro, sin embargo, su mensaje siempre es vigente. Por eso decimos que es un modelo eterno que no va a cambiar nunca. Nuestros nietos serán ministrados por la palabra del Señor por igual, ¿no? Por eso nosotros entendemos, y quiero que quede claro esto como principio, la Biblia constituye guía para nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera Mamá, a mí. te estoy escuchando. Todo cristiano Estoy hablando, tiene creo. que entender que el único manual que tiene como regla, como norma de vida, como norma de creencia, es la palabra de Dios, es la Biblia. Todo líder, todo misionero tiene que entender que la única fuente, guía, el único libro que nos va a ayudar, que nos va a llevar a la vida eterna, es la palabra del Señor.
No hay otro libro. Y cuando estamos estudiando este curso, tenemos que poner bien en claro ese punto para tener en claro qué es la palabra del Señor. La Biblia tiene ese propósito de consolarnos, de enseñarnos, de darnos esperanza. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, dice en Romanos, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. La Biblia nos consuela, la Biblia nos enseña, la Biblia nos da esperanza. O también tendría que decir, la Biblia nos debe consolar. Es decir, si usted necesita ser consolado, tiene que entender que no hay otro manual, que no hay otra palabra que pueda superar a la palabra de Dios. Tenemos que recurrir nosotros a la palabra de Dios. En momentos donde hay falta de consolación, en momentos de desesperanza, uno tiene que correr a la palabra de Dios porque es la fuente de vida. Uno quiere ser enseñado, quiere ser enseñado cómo ser un buen líder, cómo ser un buen padre, quiere ser enseñado cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen profesional. La Biblia es la que te va a enseñar. Es la Biblia quien nos da la enseñanza, es la Biblia quien nos da esperanza, es la Biblia que nos va a consolar en tiempos difíciles. También es la fuente de vida porque nos proviene a fin de que evitemos cometer errores de otros. Como ya hemos leído el texto anterior, todas las cosas que están escritas en la Biblia están como ejemplo para nosotros. Por ejemplo, en Corintios 10 nos dice cómo el pueblo fue rebelde, cómo el pueblo se entregó a la idolatría, cómo el pueblo tentó a Dios y por eso no entraron a la tierra prometida. Y ese ejemplo también es para nosotros, para el día de hoy, para no cometer esos mismos errores. Por ejemplo, cuando vemos la relación entre un líder y el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento encontramos varios modelos. Cómo se portó con su padre, Saúl, cómo se comportó David, David, cómo se relacionó en ese momento con el rey Saúl. Son enseñanzas que van a ayudarnos a nosotros a evitar de cometer errores en esta vida. Todo lo que está escrito ahí está escrito para nuestra enseñanza, está escrito para que nosotros podamos entender. Porque dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Deuteronomio 29 dice, todas las cosas secretas son de Dios, pero todas las cosas que nosotros necesitamos saber están escritas en la palabra de Dios. Por eso, una vez más, afirmamos que la Biblia es la fuente de recurso de nuestra vida. La Biblia contiene herramientas contra la tentación. En esta vida cristiana, caminamos por un camino angosto, no el camino ancho. En esta vida vamos luchando contra nuestra naturaleza caída, vamos luchando contra este mundo postmoderno. Y en esa lucha tenemos que entender que la Biblia nos ayuda en todos estos momentos de tentación. Y el ejemplo está ahí cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Respondiendo, él dijo, escrito está, es decir, se defiende con la palabra de Dios. Se pone firme con la palabra de Dios. Resiste con la palabra de Dios. Y todos nosotros tenemos que aprender este principio. Todos nosotros tenemos que entender que frente a las tentaciones tenemos que enfrentar con la palabra de Dios. Y en otro momento él dice, escrito está.
cuando viene el susurro del enemigo, cuando viene el querer desviarte del propósito, entonces tú tienes que usar la palabra de Dios. Muchos de nosotros recurrimos a otras fuentes y no recurrimos a la palabra del Señor. Por eso, esta noche estamos afirmando ese propósito de la palabra de Dios. Estamos afirmando que la Biblia es la guía para nuestras vidas. La única guía para nuestras vidas es la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia comunica la sabiduría de Dios. Conocer, entender la palabra de Dios es llenarnos de sabiduría. Por eso Juan decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Escudriñad las escrituras. ¿Cuántos de nosotros realmente escudriñamos las escrituras? Rumiamos las escrituras. Leemos las escrituras, rayamos las escrituras, sacamos mapa conceptual de las escrituras. Lastimosamente, este mundo postmoderno nos ha desviado mucho. Incluso ahora las iglesias ya no se va con Biblia. Pero aquí dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quieres saber cómo actúa Dios? ¿Quieres saber cómo se relaciona Dios con usted o con esta humanidad? Juan dice, vayan a las escrituras, escudriñen las escrituras. Ahí está, en la palabra del Señor. Y por eso ahí en Lucas dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Están en camino a Emaús? No entiende. Y cuando está diciendo desde Moisés, está diciendo desde Génesis, porque era la división en el Antiguo Testamento. Desde Génesis en adelante y por todos los profetas, hasta todo el Antiguo Testamento, él está usando las escrituras para hacerle entender quién era Jesús. De igual manera, nosotros tenemos que entender que como ministro del Señor, tenemos que usar solamente la palabra de Dios para hacer entender al pueblo quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Tenemos que entender que solamente a través de las escrituras podemos entender cómo es la liturgia en la iglesia. ¿Qué es lo que se hace en la iglesia? ¿Qué no se hace en la iglesia? ¿Cómo se gobierna la iglesia? ¿Dónde va a encontrar usted esos principios? ¿Dónde va a encontrar esa guía eterna? Guía eterna es en la palabra del Señor. La Biblia nos equipa para ser servidores de Dios. Nuestro Señor Jesucristo enseñó un principio que está opuesto a los principios modernos, posmodernos. El Señor Jesús decía, el que quiere ser grande en el reino debe ser siervo. El Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos y dijo, ejemplo les estoy dejando. Si quieren ser grande en el reino de Dios, tienen que aprender a servir. Sin embargo, nosotros, aún como iglesia, como ministros, copiamos un modelo no bíblico y por eso tenemos un gobierno de jerarquía donde hay una cabeza, solo una cabeza, y creen que solamente esa persona debe guiar a toda la iglesia. Pero ahí está para ser servido, no para servir. Opuesto a las escrituras. Y aquí la palabra del Señor nos dice claramente, todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre sea perfectamente preparado para toda buena obra. Es decir, ser siervos de Dios es servir a otros de corazón. Y si tú quieres tener el corazón de Jesús, si tú quieres seguir el principio del liderazgo de Jesús, tú tienes que leer la palabra de Dios.
tienes que escudriñar la palabra de Dios. Tú tienes que conocer el liderazgo de Jesús a través de la palabra del Señor. Y tú tienes que vivir lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios te dice a ti. Vamos a entrar a un pequeño resumen ahora. Y quiero que se den cuenta en este texto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, lo que hemos hablado hasta aquí, podemos resumir de esta manera. Los 66 libros vienen del mismo Dios. Los 66 libros vienen del mismo Dios. Cuando usted lee otra literatura que no es la Biblia, es producto de hombres que sí tiene también fallas y errores. Para no tocar a algún ministro de ese tiempo, voy a remitirme hacia Lutero. Cuando Lutero escribe el libro de Romanos y entiende que la justificación es por la fe y la asume y hay una reforma, enfatiza la justificación por la fe. Pero cuando lee Santiago, él escribe y dice, esta epístola es de paja. ¿Por qué? Porque Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstrame con tus obras. Aparentemente hay una contradicción y Lutero se equivoca. Y así podríamos mencionar otros textos. Así podríamos mencionar manuales que fueron escritos por hombres. Sin embargo, estamos afirmando en este momento que toda la escritura, los 66 libros, fueron inspirados por Dios, es decir, vienen del mismo Dios. Entonces, usted tiene que pesar palabra de hombre, palabra de Dios. Usted va a creer ciegamente la palabra del hombre o la palabra de Dios. Todos nosotros estamos aquí estudiando, tenemos que entender este principio. Que los 66 libros provienen de Dios y es la palabra de Dios mismo. Es una palabra que nunca cambia. Es una palabra absoluta. Es una palabra para bendecirnos a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el texto, dice, y útil, útil. En otras palabras, provechoso, provechoso. Si usted lee, escudriña, mastica la palabra, le va a ser de mucho provecho. Si usted quiere entender un principio, cómo ser un buen pastor, estudie la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios. Si usted quiere ser un buen profesional, estudie, lea, mastique la palabra de Dios, porque esa palabra viene de Dios mismo y esa palabra es para nuestro provecho. Para, dice, enseñar. En otras palabras, nos va a decir lo que debemos creer, lo que debemos creer. Nos va a redarguir de nuestros conceptos erróneos. Va a enderezar nuestra cosmovisión bíblica. Dicho de otras palabras, la palabra de Dios nos va a enseñar la doctrina correcta. ¿Qué creer? ¿Qué creer? ¿Qué es lo que debo creer? ¿Y qué es lo que no debo creer? Pero primeramente lo que debo creer. ¿Qué debo creer de Dios? ¿Qué debo creer de Jesús? ¿Qué debo creer del Espíritu Santo? ¿Qué debo creer? Usted no tiene que basarse en lo que una persona ha soñado o lo que supuestamente un falso profeta dice algo. Hace muchísimos años, cuando era joven, alguien me decía, vi al Señor. Sí, ¿cómo lo vistes? Con un cinturón azul y su rostro mestizo. Y yo no le creí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo voy a Apocalipsis, me dice que ese Cristo resucitado no tiene esa figura. ¿Qué creer y qué no creer? Tengo que ir a las Escrituras. Hoy
Hay muchas enseñanzas. Hoy usted entra a las redes, usted va a encontrar infinidad de enseñanzas. ¿Qué creer y qué no creer? Una vez más, la Biblia, inspirada por Dios, viene del Dios mismo y es provecho para saber lo que yo debo creer. La Biblia me va a enseñar. La Biblia me va a redarguir. Pero por otro lado, ustedes ven ahí dice para corregir. La Biblia me va a convencer del error y del pecado. La Biblia me va a enseñar, me va a hacer entender lo que no debo creer. Un ejemplo práctico. En nuestra cultura machista, los diferentes países latinoamericanos, hacemos predominar el machismo. Y eso se puede ver aún en las iglesias. Pero cuando yo leo la Biblia, me va a hacer ver mi error. Me va a decir que la mujer en dignidad es igual que yo. La Biblia va a decir a los esposos que deben tratar a sus esposas como Cristo trata a la iglesia, imagínense. Y entonces el esposo cuando pregunta ¿cuántas veces debo perdonar a mi esposa? Entonces usted tiene que entender que debe perdonar a su esposa así como Jesús perdona a la iglesia. La Biblia me va a ayudar. Me va a convencer de mis errores, de mi pecado. La Biblia me va a enseñar lo que no debo creer. Entonces, toda la escritura es inspirado, viene de Dios mismo, es útil para enseñar, redarguirme y enseñarme la doctrina correcta, qué es lo que debo creer. Pero también me va a convencer de error y de pecado para saber qué no creer. ¿Qué no debo creer? Por ejemplo, si alguien viene y te dice, mira, he recibido una nueva revelación. Debemos rugir como leones. Entonces, usted va a la Biblia, va a leer el ministerio de Jesús, va a leer el ministerio de los apóstoles. Y usted no va a encontrar en ningún momento que alguien diga, los cristianos deben rugir como león. No debo creer. Sencillamente no debo creer. Pero también dice que nos va a corregir. Nos va a corregir. Es decir, ya está hablando con nuestra conducta. Nos va a enseñar lo que vamos a creer, nos va a enseñar lo que no debemos creer y nos va a corregir en nuestra conducta, en nuestro hacer. Nos va a instruir en justicia para saber comportarnos dignamente delante de Dios. Esa es la Biblia, en resumen, todo lo que hemos estado diciendo. Tiene poder, tiene el propósito de darnos el modelo eterno, de guiarnos, de darnos esperanza, de enseñarnos a no cometer ciertos errores. Nos da sabiduría, pero también nos guía para ser verdaderos siervos, verdaderas siervas del Señor. Entonces, la Biblia es el libro que contiene esa fuente de recursos para nuestra vida. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nuestras creencias. Con esto estamos ahora afirmando, planteando que la Biblia es nuestra guía de creencia y de conducta. ¿Qué debo creer? ¿Cómo debo comportarme? La Biblia es la única guía, única. No hay otra más, es la única. ¿Qué debo creer y qué no debo creer? La Biblia me va a enseñar. Por eso dice enseñar la doctrina correcta, redarguir, convencer de error y de pecado, conducta, corregir, señala la conducta equivocada, que no hacer, instruir en justicia, el desarrollo correcto de la conducta, qué hacer. ¿A fin de qué?
un pasito más. ¿A fin de qué? La meta. ¿Cuál es la meta? ¿A dónde quiere llegar la Biblia? Enseñándonos qué creer, qué no creer, corrigiendo nuestra conducta. ¿A dónde nos quiere llevar? ¿A fin de qué? Dice, el hombre de Dios, la mujer de Dios, usted y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La meta es que nos haga adecuados, maduros, completos, aptos, capaces. La meta es que usted pueda decir como Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En la clase de hacedores de discípulos hemos matado esa frase que dicen, mira a Jesús y no me mires a mí. Falso. Pablo decía, no necesito carta de recomendación porque vosotros sois la carta. Es decir, ustedes con su vida están reflejando la vida de Cristo. Y todos nosotros necesitamos líderes, pastores, misioneras, maestros que imiten a nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros necesitamos pastores, misioneros, líderes que tengan el corazón de Cristo, que tengan ese corazón de siervo, que tengan ese corazón de servir y no de ser servido. Tengan el corazón de pensar en la multitud y no pensar en ellos mismos y en su familia. Hoy día estamos viviendo una crisis en el liderazgo cristiano. Necesitamos volver a las escrituras, necesitamos volver a la palabra de Dios, porque es la fuente de vida, es la única que nos va a ayudar, es la única que va a implantar en nuestro ser los principios eternos de la palabra del Señor. Vamos a concluir esta parte, no la clase, esta partecita. La palabra de Dios es el único recurso mediante el cual podemos ser equipados para ser hombres de Dios. La palabra de Dios es el único, uno recurso mediante el cual podemos ser equipados para ser hombres de Dios. Es el único mensaje, no hay otro mensaje que debemos hacer llegar a las personas. No hay otro mensaje. No debe usted transmitir otro mensaje. Lo vamos a ver en la siguiente parte. Este mensaje lo conducirá a la salvación, cambiará su modo de vivir y las capacitará para que crezcan como verdaderos cristianos hasta alcanzar la madurez. ¿Usted se ha preguntado en algún momento por qué su iglesia no crece? ¿Usted se ha preguntado en algún momento por qué su iglesia no se multiplica? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué está cansado? ¿Por qué se estresa? Nosotros tenemos que entender que la Biblia es nuestra guía. Es una guía que va a llevarnos a nuestra salvación, pero también es un manual que va a cambiar nuestra manera y nos va a capacitar para ser verdaderos cristianos, para multiplicar esos verdaderos cristianos hasta alcanzar la madurez. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Ahora, quiero que miren este cuadro. Estamos concluyendo esta parte. Escúcheme, las ciencias tienen que ser siervas de la Biblia. Hoy en día se ha invertido. Estamos como el pueblo de Israel copiando lo que este mundo postmoderno nos ofrece. Estamos copiando. Hoy nuestras consejerías están llenas de psicología. Hoy nuestras bibliotecas están llenas de libros de psicología. Y lo que tenemos que entender esta noche es que la psicología no debe estar sobre la Biblia. La Biblia no contradice a la ciencia. La psicología debe estar al servicio de la palabra de Dios, es decir, que la palabra de Dios debe sobreponerse a los pensamientos psicológicos. Le voy a poner un ejemplo. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de su camino.
Y ahí tenemos dos ejemplos. Moisés y Saúl, o perdón, Moisés y Samuel. Moisés fue instruido en la palabra solamente hasta ser destetado, luego fue llevado a Egipto, donde nadie le hablaba de Dios, pero a sus 40 años él está consciente de Dios. Igual vemos en la vida de Samuel, es instruido por su madre solamente hasta ser destetado, pero fue llevado a un sacerdocio corrupto, a un sacerdocio donde escaseaba la palabra, un sacerdocio donde se daban malos ejemplos. Sin embargo, cuando llega a ser juez, es un juez íntegro delante de Dios. La Biblia lo dice. Hoy la psicología ha descubierto que la personalidad del ser humano se forma solamente hasta los 5 años y luego viene a ser reforzamiento. Una vez más, la psicología no tiene que ponerse sobre la Biblia. Lo que la psicología dice no debe estar sobre la Biblia. Usted no debe llenar sus enseñanzas, sus predicaciones de psicología. La psicología simplemente debe apoyar, debe corroborar lo que la palabra de Dios dice. La psicología debe ser la sierva de la Biblia, no invertir. Cuando hablamos de la arqueología, algunos han afirmado, ya se encontró, dice, el arca. Ahora, vayamos a ver dónde está el arca. Y cuando nosotros miramos la arqueología también en su afán muchas veces de querer contradecir a la Biblia, ha corroborado con la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Se han encontrado los restos del arca de Noé, los muros de Jericó. Y los mismos arqueólogos se han quedado sorprendidos porque los muros no han caído para afuera. Si hubiesen caído para afuera, me hubiesen matado a los que estaban rodeando. Los muros inusualmente están caídos hacia adentro. Ahora, una vez más, la psicología, la arqueología sirven a la Biblia, deben servir a la Biblia. Usted no debe sobreponer los pensamientos psicológicos, arqueológicos sobre la Biblia. Igualmente, cuando hablamos de filosofía, no podemos despercudirnos, pero usted no puede llevar las afirmaciones filosóficas a la palabra del Señor, y nosotros tenemos muchos elementos filosóficos metidos en nuestras doctrinas, en nuestras enseñanzas. Creer, por ejemplo, de que es la razón humana, creer que el hombre educado es más perfecto que el que menos educado, como lo decía Sócrates. Es un error. Entonces uno tiene que entender, y hoy el marketing, por ejemplo, el marketing, se mete todo el marketing sobre los principios de la palabra del Señor. ¿Cómo debo guiar la iglesia? ¿Cómo debe ser la liturgia de la iglesia? Hoy le metemos marketing, todo es marketing ahora. Sobreponemos a los principios bíblicos. Ya no hay esos cultos donde la gloria de Dios se manifestaba, la gloria de Dios compungía los corazones de los jóvenes, los niños, los adultos. Ya no hay una iglesia donde se resucitan muertos, ya no hay. ¿Por qué? Porque hemos cambiado esos sistemas del mundo, lo hemos metido a la iglesia. Cuando David transportaba el arca, Usías tocó el arca y murió. Y dice, ¿por qué murió? Porque tocó. No, mire más adelante, siga leyendo. El Señor le dice, es que has estado trasladando el arca según el modelo filisteo, y mi palabra no dice así. No deben ser carretas, deben ser levitas, porque ese es el principio de la palabra del Señor. Y hoy día también, amados consiervos, muchas veces el fluir de Dios no está en nuestras iglesias, porque hemos copiado marketing y lo hemos metido sobre la Biblia y hemos dejado de lado los principios bíblicos. La cultura es del hombre, ¿entiende? La cultura es del hombre. No puede sobreponerse a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es palabra de Dios. La cultura es del hombre.
Y muchos de nosotros hacemos que la cultura esté sobre la palabra de Dios. No es así. Las ciencias no van a contradecir a la Biblia. La Biblia no contradice a la ciencia, no se opone a la ciencia. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que las ciencias deben servir a la Biblia. Las ciencias solamente deben ser siervas de la Biblia. Deben corroborar lo que la Biblia dice y no cambiar el orden, porque de lo contrario, nosotros mismos nos estaríamos haciendo daño. Nosotros mismos estamos diluyendo las verdades que están en la palabra del Señor. Bien, ahora pasemos a otro punto, ¿no? Antes, aquí hay dos pensamientos. Dice la cosmovisión bíblica. Sostiene que el conocimiento humano solo es posible a la luz de la acción de Dios, lo que no permite que las investigaciones científicas pretendan tener la capacidad de descubrir todo conocimiento. No. El descubrimiento científico es posible porque el mundo observable revela la verdad sobre sí y sobre Dios. Pero esta verdad nunca está realmente en contradicción con la verdad de Dios en las Escrituras. Bien, ahora pasemos a un tercer punto, y este es un gran desafío. La responsabilidad de estudiar del pastor. En su manual está escrito esto, dice, por su poder inherente y por su propósito, la palabra de Dios debe ser el objeto principal de nuestro estudio. Pastor, misionero, líder. La tarea número uno de todos nosotros, aún como cristianos, es estudiar la palabra de Dios. Es responsabilidad de todo pastor, misionero, líder, estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios. Estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios. El pastor debe comprometerse a estudiar cuidadosamente, diligentemente. Usted está llamado a traer el pan de cada día. Usted no está llamado a copiar un mensaje de 10 años, 20 años. Usted no está llamado a llenar solamente el tiempo con palabras de su viaje o testimonio. Usted tiene que entender que está llamado a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, cuidadosamente, diligentemente. Es decir, ese debe ser su pasión, ese debe ser nuestra pasión. Debemos comprometernos a estudiar diariamente la palabra de Dios. En Hechos 6 está el principio. La iglesia crece. Hay murmuración. Entonces los apóstoles le dicen, mira, no es justo que nosotros estemos descuidando dos cosas puntuales. Hechos 6. Elijamos 7 diáconos para nosotros dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios. A la oración y la palabra de Dios. Entonces, de la palabra de Dios yo entiendo que todos nosotros como líderes debemos dedicarnos más tiempo a la oración y más tiempo a la palabra del Señor. Más tiempo a estudiar cuidadosamente, más tiempo a estudiar diligentemente la palabra de Dios para poder alimentar a las ovejas, para traer una palabra fresca a la iglesia, para traer un consejo adecuado a aquel que lo está necesitando. Y ríense si sucedió un Pero accidente. no solamente tiene que estudiar, sino también tiene que obedecer. Es decir, debe aplicar, debe practicar. Por eso nosotros mencionamos, y usted también seguro menciona, que antes de predicar a la congregación, esa palabra debe ser para mí. ¿Por qué? Porque si yo ya he aplicado, yo he practicado, esa palabra sale con autoridad. ¿Recuerda cuando lo comparaban a Jesús y a los fariseos?
Dice, las enseñanzas del maestro son como que tiene autoridad. Y cuando usted va a Hechos, dice, Jesús comenzó a hacer para enseñar. No dice, Jesús comenzó a enseñar para hacer. Dice, Jesús comenzó a hacer para enseñar. ¡Wow! Qué potente será un mensaje cuando usted enseña lo que ya practica. ¿Qué autoridad tendría esa palabra, ese consejo que usted da después de haber aplicado en su vida, practicado esa palabra? Hoy es fácil hablar de perdón, pero los líderes mismos están peleados, no se perdonan. Por eso el mensaje no llega, porque no se está viviendo, no se está practicando lo que dice la palabra del Señor. Entonces todos nosotros tenemos que entender que debemos estudiar la palabra de Dios, pero también debemos obedecer la palabra, debemos aplicar la palabra de Dios, debemos practicar la palabra de Dios en todo momento. Pero no solamente debo estudiar y obedecer, debo enseñar mediante la predicación y con el ejemplo. Debo enseñar a través de las enseñanzas y con el ejemplo. Toquemos un punto neurálgico en la iglesia: tu mayordomía. Hay muchos líderes que piden que la membresía dé su ofrenda, dé su diezmo, cuando ellos mismos no lo hacen. Y la iglesia, cuando se da cuenta, no lo hace porque perdiste esa autoridad. Entonces, por su poder inherente, por ese poder de la palabra de Dios que hemos visto, por ese propósito que hemos visto, la palabra de Dios debe ser el objeto principal de nuestro estudio. Yo quisiera que en este momento tú, delante de Dios, digas: Señor, ayúdame a entender este principio. Ayúdame, Señor, a hacer que el estudio de tu palabra sea un primer objetivo en mi vida. Enséñame. Espíritu Santo, guíame y ayúdame a estudiar, obedecer y enseñar tu palabra. Cuando miramos un ejemplo para afirmar lo que estamos diciendo, miremos a Esdras. Mire lo que dice el texto. Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Ya ustedes saben, cuando dice ley de Moisés está hablando del Pentateuco. Diligente. Hemos dicho que debemos estudiar diligentemente la palabra del Señor. Así que Esdras era un líder que escudriñaba, que leía la ley de Moisés. Dice, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Eso quiere decir que de sus labios salían las enseñanzas llenas de los mandamientos del Señor, de los estatutos del Señor. Y eso es algo que nosotros anhelamos en este tiempo, en nuestro mundo. Anhelamos predicaciones que estén llenos del contenido bíblico. Anhelamos líderes que nos aconsejen a la luz de la palabra del Señor. Anhelamos hombres y mujeres que vivan en esta vida guiados por la palabra de Dios, dirigidos por la palabra del Señor. Ese era Esdras. Y mira más lo que dice. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley. ¡Wow! Se entregó de corazón al estudio de la ley. Vamos ahora a parafrasear. Nosotros debemos entregar de corazón para estudiar los 66 libros de la Biblia. Y a cumplirla. No solamente a estudiarla, a cumplirla. Todos nosotros debemos comprometernos, debemos trazarnos una meta de entregar nuestro corazón al estudio de la palabra, pero también con todo nuestro corazón cumplir lo que dice la palabra
¿Para qué? Para enseñar a los israelitas. ¿Para qué? Para enseñar a la iglesia, para enseñar al mundo perdido, con todas sus normas y ordenanzas. Es decir, cuando usted predica, usted debe decir, escrito está. Cuando usted aconseja, debe decir, escrito está. Cuando usted está en una situación donde quiere solucionar un problema, usted debe decir, escrito está. Un hombre, una mujer versados, llenos de la palabra de Dios, como Colosenses dice, que de nuestros labios deban salir palabras sazonadas, palabras llenas del contenido bíblico. Eso era Esdras en ese tiempo. El estudio de la palabra de Dios por parte del pastor, del misionero, del líder, debe ser diligente, que hace las cosas con mucho cuidado, que actúa con prontitud. Procura, dice, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este módulo vamos a aprender observar la palabra, es uno. Interpretar la palabra, es dos. Aplicar la palabra, es el tercer paso. Pero hoy se pasa por alto la interpretación. Leen la Biblia y la aplican directamente. No usan bien la palabra, no trazan bien la palabra de Dios. Yo me sorprendo escuchar ministros, hombres de Dios, cuando dicen, hace 15 minutos en mi oficina Dios me mostró esta palabra. Entonces yo me hago una pregunta inmediatamente. ¿En qué momento la escudriñaste? ¿En qué momento la interpretaste para trazar bien esa verdad? Sí, Dios te dio la verdad, bien. Pero tú tienes que entender que debemos trazar bien la palabra de Dios. Presentarnos aprobado delante de Dios. Debemos estudiar diligentemente y debemos estudiar regularmente. Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Mire, no dice cada semana, cada día, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, vivimos como estos tesalonicenses? ¿Cuántos de nosotros leemos sistemáticamente, estudiamos sistemáticamente la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros al leer un libro vamos inmediatamente y comparamos con la palabra de Dios? Buscamos el filtro con la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos un video en YouTube, cuando vemos en las redes enseñanzas, en WhatsApp enseñanzas, vamos y analizamos a la luz de la palabra de Dios? Lo más fácil. Te emocionas, repites y no tiene sentido. Esta semana escuché a un amigo decir, Jesús dice que debes creer y que debes practicar. Entonces al final yo le he escrito, hola amigo, ¿cómo estás? ¿En qué versículo de la Biblia dice esto? Yo sé que él sacó de un libro, porque yo leí ese libro. Pero en la Biblia no hay ningún versículo que afirma lo que él está diciendo. Por eso todos nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que estudiar sistemáticamente, regularmente la palabra del Señor. Pero también tenemos que estar conscientes que debemos estudiar dependientes del Espíritu Santo para obtener sabiduría, para obtener un conocimiento profundo, para entender un entendimiento, porque ¿quién inspiró esta palabra a los santos hombres de Dios? Fue el Espíritu Santo, ¿verdad?
Y por eso nosotros debemos estar conscientes que necesitamos. En el Salmo 120, 119, 124 y 125 dice, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tu palabra. Así que cuando usted lea la palabra de Dios, dependa del Espíritu Santo. Busque que el Espíritu Santo le ayude. Busque que el Espíritu Santo lo guíe. No ignore al Espíritu Santo. El pastor debe obedecer la palabra de Dios. Como he dicho, debe estudiar, debe obedecer la palabra de Dios. El hombre que no se conforma con escuchar la palabra de Dios, sino que además obedece, es un hombre sabio, es una mujer sabia. Porque ahí está la enseñanza de Jesús. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por ejemplo, aquí no se está refiriendo a Jesús, está refiriéndose a la palabra de Dios. Cualquiera que oye estas palabras, cualquiera que hace estas palabras, es un hombre prudente que está edificando su casa sobre una roca. Pero luego dice, aquel que oye las palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ya usted lee ahí, viene la lluvia, el que está sobre la roca permanece, el que está sobre la arena se destruye totalmente. Grande es su ruina, dice la palabra. Entonces, como líderes, como misioneros, como pastores, nosotros no estudiamos la palabra de Dios solamente para lanzar al pueblo, sino nosotros tenemos que entender que estudiamos, pero también tenemos que obedecer, tenemos que poner en práctica, tenemos que vivir esa palabra que nosotros vamos a enseñar, vamos a predicar. Y como ya dije, va a tener mayor autoridad si usted vive la palabra del Señor. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predicar, proclamar, exhortar, aplicar, enseñar, instruir, explicar y aplicar. Proclamas, exhortas y aplicas. Cuando enseñas, instruyes, explicas y aplicas. Muchos de nosotros vamos y de frente queremos aplicar sin estudiar, sin escudriñar. Pero lo que nosotros tenemos que entender que es este principio que debe llevarnos a nosotros a ser grandes hombres de Dios. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Ahora, de este relato nosotros tenemos que decir, lea y proclame la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, ¿por qué la iglesia creció rápidamente? ¿Por qué la iglesia tuvo impacto? Usted va a ver en todo el libro de Hechos, palabra y Espíritu Santo. Por eso muchos dicen que el título que debe llevar ese libro es Hechos del Espíritu Santo. Es palabra, Biblia y Espíritu Santo. Y ese es un principio para cada uno de nosotros. Proclame la palabra en el poder del Espíritu Santo. Explique la palabra de Dios para dar entendimiento a la gente. Explique. Haz como Esdras. Ponlo sencillo. Lee la palabra, escudriña la palabra y pon un lenguaje sencillo para que la gente entienda. Y muestre a la gente cómo obedecer y cómo aplicar esta palabra. No solamente explica, sino también muéstrale a la gente cómo se debe obedecer, cómo se debe aplicar esta palabra en sus vidas. Ahora, de todo esto, quiero llegar a esta conclusión. Jamás, nunca, por ningún motivo, amado consiervo, diluyas la palabra de Dios. Hoy
Los púlpitos están llenos de mensajes diluidos, mezclados con psicología, están mezclados con positivismo. Y que lo que nosotros tenemos que entender al estudiar este curso es que nunca diluyamos la palabra. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que le hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos, a quien Pablo, Silvano y Timoteo predican entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo Jesús. Necesitamos volver a tener mensajes cristocéntricos. Necesitamos volver a entender que el personaje central de esa Biblia es Jesucristo. No son pensamientos positivistas, no son pensamientos humanistas. Tenemos que volver a la palabra. Jamás diluya la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios tenga poder, para que la palabra de Dios produzca creyentes maduros, para que la palabra de Dios produzca creyentes firmes y tu iglesia crezca no solamente en número, también en calidad. Una segunda cosa, jamás, nunca adulteres la palabra del Señor. No la adulteres. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, dice Pablo. Hoy se acomoda la palabra de Dios a la conveniencia de la gente. Hoy no queremos hablar algo que nos ofende para que no se vayan de la iglesia. Hoy queremos hablar cosas que ensalza, alegra al ser humano y que no se... No, no, no. No adulteres. Si no dice, por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Mi amados, no se nos ocurra jamás adulterar. Tercero, no te desvíes de la palabra del Señor. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, le dice a la iglesia de Corinto. Estamos llegando a esta conclusión. Jamás diluyamos la palabra. Jamás adulteremos la palabra. Jamás nos desviemos de la palabra de Dios, porque haciendo así, le dice Pablo a Timoteo, te salvarás y salvarás a los que te oyeren. Permaneciendo en la palabra, no adulterando la palabra, no desviando la palabra. Te salvarás, porque un día daremos cuenta a Dios, pero también salvarás a todos aquellos que te escuchen. Bien, ahí al final tienen ustedes la tarea, pero ahí terminamos con la clase.